Don Juan Carlos ya está en el Palacio de la Zarzuela, donde mantiene un encuentro con el rey Felipe VI para, según sus palabras, normalizar su situación. Sin embargo, desde el propio gobierno ya han dejado claro que esa normalización va a ser difícil, al lamentar que Juan Carlos I no haya dado explicaciones ni haya pedido perdón en su primera visita a España, desde que hace 2 años trasladó su residencia a Abu Dhabi. Hoy mismo está previsto su regreso. Sin duda la expectación con la visita real está siendo enorme. ¿Qué tal? Buenas tardes. También lo es la incertidumbre ante la viruela del mono, que ya tiene al menos un caso confirmado en Canarias y 5 sospechosos. Concretamente, el caso confirmado es en la isla de Gran Canaria. La Consejería de Sanidad, efectivamente, confirma que ha dado como positivo, pero se investigan muchos más, hasta 60 en todo el país. En la Comunidad de Madrid dan por hecho que el principal brote en nuestro país se ha dado aquí en las islas. Según ellos, en un evento en la isla de Gran Canaria que reunió a más de 80.000 personas durante varios días. Por eso se investiga la trazabilidad de los pacientes, para saber si estuvieron en esas fiestas y seguir el rastro al virus. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que los primeros contagios fueron importados desde el Reino Unido, donde se han confirmado 20 nuevos casos solo un día, el pasado viernes. Ya sabemos que la guerra de Ucrania ha despertado las conciencias de Europa gracias a una enorme atención mediática, pero eso ha dejado a otros conflictos mundiales en la sombra. Son los conflictos olvidados por la opinión pública, atraída por los horrores de la guerra a las puertas de casa. La opresión contra la población de Afganistán, por ejemplo, especialmente a las mujeres por parte de los talibanes, la guerra de Yemen o el conflicto entre Israel y Palestina, son algunos de esos casos. Hoy vamos a tratar de apuntar el foco hacia ellos. Y en Estados Unidos, el desabastecimiento de leche de fórmula materna se ha convertido en un asunto de Estado, hasta el punto de que el ejército se ha encargado del suministro de este tipo de leche trayéndola desde otros países. El origen de la escasez está en el cierre de una planta, solo una planta de producción de Michigan. Pueden imaginarse la cantidad de producción de este fabricante. Ninguna marca competidora ha podido hacer frente al enorme hueco en la oferta que ha provocado ese cierre en la fábrica. Pero comenzamos con la guerra a las puertas de Europa. En Ucrania esta semana se consumaba la rendición de los últimos combatientes de Azovstal, la acería en Mariupol, poniendo fin al asedio más brutal de la guerra de Ucrania hasta el momento. Rusia logra de esta manera uno de sus objetivos, hacerse con el control total de esta estratégica ciudad portuaria de Mariupol. De hecho, las tropas rusas ya han comenzado a desminar el territorio. El presidente ucraniano Zelensky había ordenado a los últimos soldados que permanecían en esa planta siderúrgica que se rindiesen. Kiev espera ahora organizar un intercambio de prisioneros de guerra. Es la segunda conquista de Moscú después de que a principios de marzo lograra hacerse con el control completo de la ciudad de Jersón. Los bombardeos rusos han causado la muerte de al menos 5 civiles y 11 heridos en las últimas horas en la región de Donetsk. Es aquí en el Donbass donde ahora mismo se concentran las tropas de Putin para tratar de romper la defensa ucraniana y avanzar hacia la frontera de la región prorrusa de Lugansk, que está algo más al este. Rusia asegura que ya controla el 95% de ese territorio. Bueno, ya sabemos la condena de la justicia ucraniana para el primer soldado ruso juzgado por crímenes de guerra, cadena perpetua. El tribunal ha argumentado que el soldado, que solo tiene 21 años, disparó a un civil que no iba armado y que lo hizo a propósito a pesar de que la víctima, un hombre de 62 años, no había mostrado agresividad alguna. El condenado declaró la semana pasada durante el juicio que lamentaba lo sucedido y justificó sus actos por las órdenes recibidas. Bueno, pues de la guerra y sus consecuencias económicas se va a hablar sin duda en Davos, una localidad suiza que presta su nombre a este prestigioso encuentro que reúne a líderes de grandes países y dirigentes de las principales empresas del mundo. Hasta el jueves todo el mundo dirigirá la mirada hacia ese encuentro en el que no va a estar Rusia. La Unión Europea
se prepara para tener esta vez un papel más relevante. Los líderes de un mundo en crisis se reúnen en Davos en busca de respuestas. 2.500 participantes, entre ellos medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, se darán cita en el mayor y más importante foro económico. En el exterior se extrema la seguridad de los invitados. Desde francotiradores hasta obstáculos de hormigón, ningún detalle ha sido pasado por alto para la celebración. El debate vuelve a Davos y pone el foco en la guerra de Ucrania. Su presidente, Zelensky, ha exigido requisar los activos rusos en el exterior y destinarlos a las víctimas de la guerra. Ucrania redobla su presencia y Rusia, vetada, desaparece. El ministro de Economía alemán, Habeck, advirtió a Hungría que no bloquee los esfuerzos para imponer un embargo en toda la Unión sobre las importaciones de petróleo ruso. Espero que todos, incluida Hungría, trabajen en una solución, dijo Habeck. En la cita también se hablará de la inflación y el cambio climático. El presidente español, Pedro Sánchez, se reunirá con 4 gigantes tecnológicos de Estados Unidos para intentar atraer inversión en microchips a nuestro país. Davos acoge también una exposición sobre los crímenes cometidos en Ucrania por las tropas invasoras. El escenario, la que fue en su momento la Casa de Rusia. Hablamos con José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional en la Universidad Europea. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. ¿Por qué es tan importante Davos? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, yo creo que la capacidad de convocatoria de altos personajes, dirigentes a nivel global, en primer lugar, es muy importante desde hace muchos años. En segundo lugar, las temáticas que trata son las temáticas más importantes desde el punto de vista económico o político-económico durante cada año. Y además, pues digamos que es como el momento culminante, el evento culminante del World Economic Forum, que es además una organización de análisis económico que hace importantísimos informes a nivel internacional. Si decimos que se trata de un encuentro de ricos, no le estaríamos haciendo justicia a lo mejor a lo que representa. Yo diría que no le hace justicia en el sentido de que, bueno, pudo parecer en un momento dado que era casi como un organismo paralelo, que funcionaba de manera paralela a los organismos internacionales de decisión económica, ¿no? que pueden también ser considerados. De hecho, hay sectores en la población que lo consideran como muy orientados a los países más ricos y demás, ¿no? Pero yo creo que Davos se ha convertido sencillamente en una organización de análisis económico, político-económico independiente, que obviamente, pues sí, digamos que defiende o no, tampoco es que lo tenga como una, digamos, línea editorial o como un principio de su actuación, pero bueno, sí se enmarca entre los defensores de la globalización, de esos encuentros que dinamicen el comercio y la economía internacional, en ese sentido, pero bueno, una club de ricos no. Si está en una zona pues un poco exclusiva, eso sí, se sitúa ahí en los Alpes suizos, pero bueno, pero yo creo que eso es consecuencia de muchas otras razones, no necesariamente de esa. José María, si trata los temas de actualidad, los temas que son necesarios, los que van a marcar el devenir de los últimos tiempos, me imagino que Ucrania va a estar ahí, ¿verdad?, en esta edición. Hombre, parece que el propio Zelensky incluso, es decir, cómo no va a estar. Qué diferente, además, el foro en esta ocasión con tanto protagonismo europeo, con lamentablemente este protagonismo en parte motivado por la guerra de Ucrania, pero también, desde luego, por la respuesta y el fortalecimiento que ha tenido la seguridad euroatlántica y la unidad también de las potencias europeas, ¿no? Parecía que Davos estaba en los últimos años un poco casi liderado por China, en la época de Donald Trump, nos acordamos, tenía casi más protagonismo el presidente chino que el propio presidente de Estados Unidos. Pues no, eso también ha cambiado, porque todo efectivamente fluye en un mundo tan cambiante como el que vivimos, y lamentablemente en este caso la protagonista es una guerra entre otros. Precisamente China y Estados Unidos parece que han diluido un poco su presencia en esta edición. ¿Es una oportunidad para Europa para tomar el liderazgo en este aspecto? Bueno, para hacerse presente Europa, teniendo en cuenta que hay muchas circunstancias en las que la economía europea se ve afectada por la situación actual, ¿no? Entonces, pues la guerra de Ucrania es una, la energía y la configuración de las fuentes de energía hacia Europa, el papel también de
Europa en este nuevo entramado de mundo multipolar, en donde las democracias occidentales, pues obviamente con el liderazgo de Estados Unidos, pero no exclusivamente con Estados Unidos, necesitan cobrar protagonismo como el que recientemente han cobrado por un motivo de seguridad, pero naturalmente por motivos económicos, de estrategias de geoeconómicas también, etcétera. Bueno, pues veremos cuáles son las conclusiones de esta edición. Gracias, José María. Muchísimas gracias. La invasión rusa en Ucrania, evidentemente, ha puesto el foco en ese conflicto bélico, pero ha provocado también, aparte de la economía, otras consecuencias. El que dejemos de mirar a otros conflictos que están dejando miles de muertos en otros puntos del planeta. Por ejemplo, el conflicto entre Israel y Palestina o la guerra en Yemen, que afecta al 80% de su población. Hoy queremos hacer un repaso por esos países, por esas guerras que han quedado en el olvido. 6 años lleva sufriendo la población en Yemen las consecuencias de una guerra entre etnias por el control de una región. Un conflicto que ha dejado cerca de 7.000 muertos y ha obligado a más de 4 millones de personas a abandonar su hogar. La actual crisis humanitaria que atraviesa el país propició que se acordara una tregua de 2 meses. Entre los acuerdos, la liberación de más de 15.000 prisioneros de guerra por ambos bandos. Un supuesto golpe de Estado respaldado por Occidente, según el gobierno de Mali, ha reactivado la inestabilidad en la región. Francia retira su ejército del país ante la escalada de violencia y, según las autoridades, comienzan a llegar mercenarios rusos. Mali ha anunciado que se retira de la alianza G5 Sahel, una cooperación entre Níger, Chad, Burkina Faso y Mauritania que se creó para luchar contra los yihadistas. Por su parte, el alto representante de Exteriores de la Unión Europea ha anunciado que congela el entrenamiento del ejército en Mali. Suspending operational training to form units of the Malian Armed Forces. En este campamento aprenden a identificar artefactos explosivos en Nigeria. Con imágenes descubren cómo son las minas terrestres o las bombas. Un proyecto para que puedan ejercer su profesión sin riesgo. Nigeria, junto con Níger, Camerún y Chad, sufren los ataques del grupo islamista Boko Haram desde hace años, dejando más de 300.000 muertes y millones de desplazados. Tras la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, los ataques no han parado. Al menos 11 personas han muerto en los últimos días en varias explosiones en Kabul. Un ataque que se atribuyó al Estado Islámico, que quiere acabar con el gobierno interino talibán. La muerte de una periodista en Cisjordania ha vuelto a poner en el foco mediático el conflicto armado entre Israel y Palestina. Los líderes de ambas regiones se culpan del asesinato. 70 años de un conflicto por el asentamiento entre judíos y árabes en la región. Enfrentamientos que se recrudecieron en 2014 tras el ataque por parte de Israel a la Franja de Gaza. Bueno, pues precisamente una de esas guerras provocó que los talibanes recuperaran el poder en Afganistán el año pasado. La comunidad internacional no ha podido frenar un aumento en las restricciones, en la opresión que ha provocado el régimen talibán, sobre todo con las mujeres y las niñas. La última medida, imponer el uso del burka, que solo deja al descubierto los ojos, incluso a las presentadoras de televisión. Sonia debe cubrirse la cara para presentar el informativo en la televisión local en Afganistán. Así lo ha ordenado el gobierno interino talibán. Una decisión que se produce días después de que el Ministerio del Vicio y la Virtud impusiera el uso del burka en todos los espacios públicos a las mujeres. Este decreto es injusto para todas las presentadoras porque el Islam no nos obliga a cubrirnos la cara, asegura Sonia. Gran parte de las mujeres usaban pañuelo en la cabeza y en muchas zonas rurales seguían utilizando el burka. Solo en su capital, Kabul, dejaban de cubrirse la cara. Pero con este decreto el gobierno talibán vuelve a imponer las leyes más duras vigentes desde 1996 al 2001. Poco a poco se les prohíbe ejercer ciertas profesiones y la educación a partir de los 12 años. Cierran las escuelas de educación secundaria y las universidades para las mujeres. Los talibanes han violado la identidad de las mujeres con este decreto. Quieren eliminar nuestra identidad, denuncia esta profesora. Tampoco podrán desplazarse más de 72 kilómetros sin ser acompañadas de un hombre, figura masculina que deberá garantizar que se cumple la ley. Si no, serán penados con 3 días de prisión. Bueno, pues precisamente vamos a hablar
con una persona que conoce bien la realidad en Afganistán y que nos puede hablar de este asunto. Será justo después de una pausa, no tardamos. Dos menos 10 de la tarde, don Juan Carlos se reúne en estos momentos con el rey en la zarzuela para, según sus palabras, intentar normalizar su situación. El gobierno, mientras tanto, reprocha al emérito que no haya dado explicaciones de su conducta anterior, aunque de esta no derive consecuencia judicial alguna. Don Juan Carlos ayudaba a calentar el ambiente dando a entender que no piensa dar ninguna explicación. A Felipe VI, ¿qué le va a decir mañana? ¿Cómo que qué le voy a decir? ¿Tú qué le dirías a tu hijo? Ay, pues supongo que tendrá ganas de verlo, ¿no? Hombre, muchísimas. ¿Y va a dar algún tipo de explicaciones? ¿Qué tal ha sido su estancia en San Xenxo? Bueno, pues horas después de esa respuesta a los periodistas, don Juan Carlos llegaba a Madrid. Allí está nuestra compañera Silvia Mascareño atendiendo a este encuentro. Silvia, cuéntanos. Casi 2 años después, el rey emérito regresa a la que ha sido su residencia oficial durante décadas para participar en un encuentro familiar y reencontrarse con Felipe VI. Encuentro familiar del que Casa Real ya advierte no habrá ni imágenes ni tampoco información. Tan solo hemos visto a Juan Carlos I llegar aquí a primera hora de la mañana en su coche. Era recibido por varias decenas de personas que coreaban vivas al rey, algo similar a lo que ha ocurrido durante todo el fin de semana en Pontevedra. Esta visita a la zarzuela pone punto y final a una estancia del rey, pero no será la última. Se prevé que vuelva el mes que viene para participar en otra regata. Bueno, esto en Madrid, mientras en la isla de La Palma queremos saber cómo la naturaleza se recupera tras la erupción con el biólogo del CSIC, Manuel Nogales, que ha estado junto con nuestro compañero Javier Sánchez. Ellos nos lo cuentan. Las investigaciones continúan en torno a los efectos provocados por el volcán en La Palma. Son investigaciones de todo tipo, como por ejemplo las que está realizando Manuel Nogales, que es el delegado en Canarias del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Señor Nogales, bueno, la biodiversidad se lleva trabajando, la llevan estudiando desde que comenzó la erupción volcánica, pero ahora mismo, ¿cómo se encuentra? La última vez hablamos hace 2 meses, sí, en un punto muy cercano a donde nos encontramos. Ahora estamos en el Llano de los Hables. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo va mejorando? Me comentas incluso que va más rápida esa recuperación de lo que se esperaba. Sí, la verdad, Javier, que tenemos una impresión de que todo va mucho más rápido de lo que esperábamos. ¿En qué esperábamos? La verdad es que no teníamos mucho conocimiento previo, ¿no? Pero no esperábamos que fuera tan rápido, por ejemplo, la explosión de plantas que hemos tenido, plantas que prácticamente estaban muy afectadas por todo lo que fue la lluvia, sobre todo de ceniza volcánica, y que hemos visto que prácticamente en 4 meses se ha recuperado bastante. Lógicamente hay parte de la biodiversidad que no vamos a poder evaluar, como es el caso de toda la comunidad de insectos y de invertebrados que ha quedado sepultada sobre el terreno, que habrán sido pues mucha gran cantidad, esa es la verdad. Pero sí estamos viendo que gracias a la recuperación de esta flora, después está llegando ya también la fauna. Por ejemplo, los pinzones vulgares, que es una de las especies pues que es clave en los pinares de La Palma, están volviendo después de 4 meses prácticamente, ¿no? Y ya son, no es que tengan las mismas densidades, las mismas abundancias que antes de que se produjera la erupción, pero van camino sin duda de esas densidades, y probablemente en los próximos meses yo estoy seguro que las vamos a tener. Hay imágenes del pinar que ya son bastante llamativas. Por ejemplo, esta de aquí, esta montaña Enríquez, tiene un color ya ligeramente verdoso, pero hace muy poco tiempo de color era marrón. Sí, efectivamente, cuando terminó la erupción hacia mediados de diciembre del 2021, del año pasado, no cabe duda que todo quedó bastante marrón, ¿no? Salvo, por ejemplo, la montaña de Enrique, que acabas de comentar, la montaña quemada, que la tenemos aquí a la derecha también, quedaron más o menos bien. Luego hubo una época, sobre todo por los meses de enero y febrero, que hubo una especie de amarillamiento también de parte de esas montañas, de los pinos que viven en esas montañas, y se iba recuperando
capturando curiosamente todo el pinar que se encontraba más cerca del cráter, y sin embargo ahora ya estamos viendo que lo que era un color caqui allá en los meses de febrero o marzo, ya en mayo, ya lo vimos en abril, pero ahora en mayo se ve muy bien, lo pudimos ver que efectivamente ya ha recobrado un color ya más verdoso, que está claramente identificado con el pinar, pero le queda todavía un poco para llegar a lo que son los colores de un pinar en estado perfectamente sano, ¿no? Muchas gracias, Manuel Nogales. Él es el delegado en Canarias del Centro Superior de Investigaciones Científicas. En este punto, en el Llano de las Hables, con ese efecto FOEN, esa cascada de nubes, la brisa, como la conocen aquí en el municipio del Paso, como han podido ver, este es un punto ahora mismo de visita obligatorio. Desde aquí no se ve el volcán, desde este punto no se puede ver el volcán, pero evidentemente sí se ven esos cambios. Por eso hasta esta zona acuden los científicos para estudiar cómo va cambiando, cómo va evolucionando la biodiversidad en la isla de La Palma, sobre todo en ese entorno entre 2-3 kilómetros alrededor del volcán. Bueno, y ahora llamo su atención de nuevo sobre esta imagen. Es una presentadora de informativos en Afganistán y ya ven cómo tiene que desarrollar su trabajo, totalmente cubierta con el burka. Es la última imposición de los talibanes, que saben que aumentan la presión sobre las mujeres y sobre las niñas. Les hemos comentado cómo está la situación. Hablamos ahora con Pilar Requena, es autora del libro Afganistán, directora de Documentos TV en Televisión Española. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es triste reconocerlo, pero a veces la atención, la mirada mediática en otros conflictos hace que nos olvidemos, ¿verdad?, de situaciones como esta a la que tanto prestábamos atención hace un año. Pues sí, ese es algo de lo que advertimos todos aquellos que hemos seguido Afganistán y que hemos estado viajando a ese país durante estos 20 años. Ya lo advertimos en el mes de septiembre que, primero, que los talibanes iban a ser talibanes, iban a ser lo mismo que hicieron del 96 al 2001, que no nos llevásemos a engaños, que cualquier blanqueamiento de los talibanes solo iba a servir para lavar conciencias, pero no iba a ser esa la realidad, que en cuanto se acabase el foco mediático, como ya se acabó hace tiempo, nos íbamos a encontrar con que iban a reprimir cualquier disidencia, iban a utilizar la violencia como han hecho durante todos estos meses e iban a acabar con cualquier resquicio de derechos de las mujeres y de presencia de las mujeres como tales en el espacio público. Y es lo que ha venido sucediendo desde hace meses. Lo de que ahora mismo ya tengan que cubrirse con el burka es solo el punto final de algo que llevamos advirtiendo desde que llegaron al poder, desde que tomaron Kabul el 15 de agosto del año pasado. Sí, siendo algo terrible, lo cierto es que podría ser la punta del iceberg, por así decirlo, porque, bueno, es lo que tú comentas, se las borra del espacio público en un país en el que incluso reír está prohibido para ellas. Vamos a ver si es exactamente la punta del iceberg o el reflejo de la realidad que esconde, ¿no? La realidad que esconde es que ha habido represión durante todos estos meses, ha habido detenciones, ha habido asesinatos de activistas, ha habido asesinatos de mujeres que trabajaron en las fuerzas de seguridad, han tenido que huir, están escondidas, ha habido desapariciones, ha habido obligación de coger a algunas adolescentes para casarlas con talibanes, ha habido inseguridad para todas las mujeres, ha habido represión de los intentos de manifestaciones de las mujeres activistas durante estos meses. Se las ha borrado del espacio público en la mayor parte del país. Solo pueden asistir las niñas a la enseñanza primaria y muy primaria, salvo en algunos, en creo que 6-7 provincias, y no en todos los lugares de esas provincias. Hay algunas que pueden asistir a clases de secundaria, pero todo lo demás, la enseñanza se acabó también para las mujeres. Es decir, lo que advertíamos, se les ha condenado al ostracismo y a una vida bajo el burka, a una vida de silencio y de desaparición. Si los talibanes no dejan que se rían, no dejan que hagan ruido, no dejan que se maquillen, no dejan que se pinten las uñas, al margen de que no las dejan algo tan elemental como trabajar y como ir solas por la calle, por el espacio público, tienen que ir
con un haram, con un compañero, alguien masculino de su familia, cercano a ellos, y eso siempre que se justifique su presencia en las cárceles. Es terrible, Pilar. Y eso que hace un año, claro, se planteaba la cuestión si desde los años 90 hasta ahora los talibanes habían evolucionado en algo, habían aprendido en algo, pero mucho me temo que lo que han aprendido es propaganda. Vamos a ver, lo que yo ya dije entonces, y no me cansé de decirlo una y otra vez y de advertirlo ante el blanqueamiento que estaba sucediendo. Lo que han aprendido los talibanes en estos 20 años ha sido propaganda y diplomacia, a su manera, claro. Lo que han hecho y lo que hicieron cuando los medios de comunicación estaban presentes ha sido una increíble campaña de propaganda, haciendo creer que eran talibanes 2.0, que habían cambiado. No habían cambiado en absoluto y solo había que ver también quiénes formaban ese régimen talibán. El régimen talibán actual no habían cambiado y no han cambiado y no van a cambiar. Ellos intentaron mostrar esa campaña de propaganda y muchos los blanquearon, para intentar conseguir un reconocimiento que menos mal no se ha producido, y luego lo que aprendieron también es diplomacia, de forma que bueno, a ver si así se producía, como digo, ese reconocimiento. No se ha caído en ese juego, no han caído de momento las grandes potencias, pero es verdad que las grandes potencias, los grandes poderes deberían avergonzarse porque permitieron ese blanqueamiento que de alguna manera les permitió lavar las conciencias, y deberían avergonzarse de haber abandonado de la manera en que han abandonado a Afganistán. Es cierto que ahora el foco mediático está, como hemos visto, en Ucrania, pero eso no justifica que abandonemos y que sigamos abandonando a Afganistán, no solo a sus mujeres, sino también a la población en general, porque la situación de pobreza, de terrible situación económica, de abandono, de terrible situación social que están viviendo es increíble, y parece mentira que no demos cuenta de ello, y sobre todo que no hagamos algo para Es precisamente lo que pretendíamos con estos conflictos olvidados a los que prestábamos atención hace un año, y que también por otra situación terrible pues a veces apartamos un poco el foco. Desde aquí, pues bueno, nuestro granito de arena para intentar de nuevo recuperar esa atención que es tan importante. Sí, dime, Pilar. Quería hacer una apreciación, por favor. Sí. No os olvides también de las mujeres afganas refugiadas que están en nuestro país. Hay que visibilizarlas, hay que darles voz, hay que hacer que ellas sean también las que nos cuenten cómo se sienten, lo que sienten, y también las informaciones que reciben mucho más directamente que muchos de nosotros del país, porque atrás han quedado amigos, atrás han quedado vecinos, y atrás han quedado en una gran parte de ellas también familiares. Por favor, no las olvidemos. Vamos a darles visibilidad y vamos a darles también voz. Recogemos esa propuesta. Gracias, Pilar, por atendernos. Buenas tardes. Gracias a vosotros por no olvidar este conflicto. Bueno, pues seguimos en Asia. En la India están padeciendo una ola de calor extrema, a la que ahora se suman las inundaciones por las fuertes lluvias que le han sucedido. Al menos 18 personas han muerto, tras 800.000 han tenido que dejar sus hogares. Calor extremo, pero también inundaciones. En la India, las fuertes lluvias obligan a más de 800.000 personas a dejar sus hogares para ponerse a salvo. Y además porque moverse por su interior es casi imposible. Las viviendas han quedado anegadas de agua por completo. Y vean cómo la crecida de ríos ha dejado esta feria, pero nada comparado a las casi una veintena de muertes que provoca este clima extremo, al que se le suman otros factores, como la falta de agua potable y comida, explica este vecino, que se pregunta, ¿ahora dónde conseguiremos alimento? Por lo pronto, el único lugar seguro es aquí, en zonas elevadas. Los equipos de rescate son los encargados de traer a los desplazados, en cierto modo, desplazados por un cambio climático que cada día se hace notar más. Bueno, y hay carencias que llaman mucho la atención. Nunca pensamos que pudiese haber escasez de leche de fórmula para bebés en Estados Unidos, pero la hay, y está poniendo en apuros a millones de padres estadounidenses que buscan desesperados cómo alimentar a sus bebés. Una sola fábrica ha causado este problema de abastecimiento en el país tras cerrar durante más de 3 meses por unos problemas de productos contaminados. Aterriza en Indianápolis el primer cargamento de Europa que llega a Estados Unidos para paliar el desabastecimiento de leche de fórmula para bebés en este país. Inmediatamente el producto es distribuido en estos camiones por todos los estados.
El presidente estadounidense Joe Biden celebra la llegada desde Alemania de estas 35 toneladas de este producto, suficientes para elaborar 500.000 biberones. Megan cuenta cómo su hija es alérgica a los lácteos. Para ella era vital que llegara este preparado infantil cuanto antes. Kim regresa un día más a su supermercado en Texas en busca del producto para su pequeña Sienna, pero sin suerte. No he visto ninguno en los estantes. Tengo un primo que trabaja en un gran almacén y no ha visto en semanas. Es una situación difícil porque solo nos queda la última lata, asegura. El origen de esta alarmante escasez global lo encontramos en esta planta de producción que Abbott, el principal fabricante de leche para lactantes en Estados Unidos, tiene en Michigan. En febrero tuvo que interrumpir la producción después de que 4 bebés sufrieran una infección bacteriana, falleciendo 2 de ellos. Se espera que la fábrica reanude la actividad en 2 semanas y que el producto vuelva a estar en los estantes antes de mes y medio. Bueno, ya hace apenas una hora se ha confirmado el primer caso confirmado de viruela del mono aquí en Canarias, uno de los 2 sospechosos que se habían detectado en las islas. Vamos hasta la redacción para conocer más detalles de esta última hora. Isiar Pérez. Sí, Roberto, como bien indica, Sanidad ya ha registrado ese primer caso detectado aquí en Canarias de viruela del mono, el detectado en la isla de Gran Canaria. También estamos a la espera de conocer si el segundo detectado en este caso en Tenerife también lo es. Otra última hora que nos ha dado la Consejería de Sanidad es que se estudian 5 nuevos casos sospechosos que se dividen en 3 casos muy probables por la sintomatología y otros 2 casos sospechosos. Por ahora continúan todos pues en evolución favorable, no han recurrido, eso sí, al ingreso hospitalario. España sigue siendo el país más afectado, seguido de Portugal y de Francia. Madrid, la comunidad autónoma que más casos de viruela del mono ha registrado. Además, en las últimas horas ha anunciado que hay otros 45 casos nuevos sospechosos. Por otro lado, se mantiene la alerta sanitaria en todo el país y lo que también continúa es el rastreo de casos. Más de 90 casos confirmados con viruela del mono en 11 países. Es el balance de la Organización Mundial de la Salud, que alerta su origen está fuera de África. Eso pues realmente preocupa porque siempre se ha sabido cuál es la vía de transmisión, ya sea o bien un turista, una persona que ha viajado a África, o bien el contacto con algún animal contaminado. Con al menos 30 confirmados, nuestro país es el más afectado, siendo Madrid la comunidad con las cifras más altas. A esto se le suma el primer caso confirmado de viruela del mono aquí en Canarias y más de 40 sospechosos que aún esperan resultados. La Comunidad de Madrid cuenta con un mayor número de casos, mayor casuística, por tanto dispone de más información y puede tener más consistencia a la hora de señalar algún punto. En este sentido, se analiza si una celebración multitudinaria en Gran Canaria podría ser el segundo foco de contagio. No se conoce aún ese posible vínculo. Tras identificarse el primero en una sauna ubicada en el centro de Madrid, por ello se mantiene el rastreo de casos. El hecho de que por ahora se esté dando en determinado perfil de personas, eso ayuda a identificar con mayor rapidez los casos y los contactos estrechos, ¿no? Y la alerta sanitaria en todos los centros sanitarios del país. Hablamos con Amos García Rojas, jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. ¿Qué tal, Amos? Buenas tardes. Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes como siempre. Hoy no toca hablar de COVID, Amos. Por suerte, esta enfermedad, si algo tiene bueno, es que es menos contagioso que el coronavirus, ¿no? No es lo único que caracteriza una mayor benevolencia de esta enfermedad. Es un proceso que no tiene potencial pandémico como tenía el SARS-CoV-2, el coronavirus, básicamente porque la vía de transmisión fundamental es por un contacto estrecho directo a través de las mucosas y eso hace muy complicado el que pueda tener un proceso explosivo tan brutal como el que tuvo el coronavirus. Hay que vigilarlo, hay que ser consciente de que lo curioso de esta situación es que han aparecido varios casos a la vez en diferentes países europeos. Son casos, desde un punto de vista del impacto, todavía moderados, un número de casos bajos y afortunadamente la mayoría con un cuadro de clínica leve. Desde la Comunidad de Madrid señalan aquí a Canarias, concretamente una fiesta en la isla de Gran Canaria, como uno de los brotes. ¿Está de acuerdo? Yo no tengo información suficiente que me permita afirmar que sí o que no con respecto a esa posibilidad. Yo creo que hay que ser prudente porque siempre que intentamos relacionar determinadas patologías
con determinados vínculos de determinadas personas, siempre acabamos haciéndolo mal. Por lo tanto, yo prefiero ser prudente, entender o trasladar el mensaje de que lo fundamental en estos momentos es la vigilancia, el seguimiento exhaustivo de los contactos de cada caso y, en la medida de lo posible, trabajar para que el número de procesos que vamos a tener, que va a seguir aumentando, pero sea el mínimo posible. Quienes pudieran sospechar que han entrado en contacto con algunas de estas personas, con el virus en concreto, según el punto de vista de sanidad, ¿qué de medidas deben tomar? ¿Deberían vacunarse, por ejemplo, para tratar de evitar posibles contagios? Sí, en primer lugar, las personas que ya tenemos alguna edad, que nos vacunamos de pequeños frente a la viruela, vamos a tener un cierto perfil, así lo indican varios estudios observacionales, un cierto perfil de protección frente a esta infección. Esta vacuna dejó de administrarse en 1980 porque la enfermedad era erradicada y, lógicamente, no tiene sentido vacunar frente a algo que no existe. De todas maneras, sí había un estocaje de vacunas, fundamentalmente por la posibilidad del uso del virus de la viruela como arma biológica. Yo me acuerdo que la última gran compra que se realizó por nuestro país fue precisamente en el contexto de la guerra de Irak, ante aquello que se hablaba de armas de destrucción masiva y la posibilidad de que hubiera el virus de la viruela se utilizara como un arma biológica. Hay vacunas disponibles, no es un número desorbitante, pero sí es un número adecuado, y estas vacunas sí que creo que conviene subrayar que tendría sentido administrarlas no de manera general a toda la ciudadanía, tendría sentido administrarlas con carácter de posexposición. Me explico. Si una persona ha estado, no cree, sino ha estado en contacto con un caso confirmado, pues tendría sentido vacunarla en los 4 días inmediatamente siguientes a que haya estado en contacto con ese caso confirmado. Eso evitaría que enfermara, o incluso entre los 4 días a los 14 días inmediatamente siguientes a ese contacto. En ese caso, a lo mejor no evitamos que enferme, pero sí conseguiremos que los síntomas sean leves. Por lo tanto, una persona que sea contacto de un caso confirmado será lógicamente rastreada por los servicios de vigilancia epidemiológica, y mientras no haya disponibilidad de vacuna, porque en estos momentos no hay esa vacuna disponible, en función de la edad que tenga, se le pedirá que se quede en aislamiento, si no tiene síntomas, evidentemente, en aislamiento y con mascarilla. Vale, la enfermedad tarda en incubarse, Amos, entre 2 y 4 semanas. ¿Esto quiere decir que en un mes a lo mejor podríamos poner fin ya a esta crisis sanitaria? Si conseguimos ser rápidos en el contexto de la vigilancia y el rastreo de los casos, sí, se podría conseguir, porque no estamos hablando de un número excepcional de casos, y esto permitiría el poder controlar y yugular este proceso. Aún habiendo algunas incógnitas, como la que comenté antes, que nos llaman la atención de que aparezcan de repente en varios países europeos y a la vez un número de casos de una enfermedad que no existía en nuestro contexto. La verdad es que las distintas enfermedades, o nos hemos puesto muy en alerta ante todo lo que va surgiendo, nos vamos encontrando con circunstancias, después del COVID, esa enfermedad que daba también a los niños hasta hace bien poco, ahora la viruela del mono. En fin, vamos a ver qué es la hepatitis infantil, quería decir. Vamos a ver qué pasa con esto y si efectivamente dentro de un mes ya podemos decir que se ha parado este problema. Sí. De todas maneras, si me permites ir rápidamente, Roberto, 2 cuestiones que me parecen importantísimas. Esta enfermedad no es nueva. Ya existía en determinadas zonas de África. Cuando estaba allí no nos preocupaba. Nos preocupa ahora cuando ha llegado a los países desarrollados. Y de esa perspectiva, a mí me gustaría reforzar la idea de que la salud tiene que ser global y que tenemos que hacer desde los países más favorecidos un esfuerzo solidario hacia los que menos tienen, porque es fundamental, por una cuestión de justicia, pero también por una cuestión de necesidad de salud global. Y otra cuestión importante, estamos hablando de una zoonosis, es decir, una enfermedad que pasa de los animales al hombre. Por lo tanto, reforcemos también el concepto que está poniendo de manera repetitiva la OMS sobre la mesa de One Health, una salud. Entendamos que la salud es salud humana, salud animal, salud ambiental. Amos, gracias por atendernos un día más. Buenas tardes. Nada, un placer. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, mientras el gobierno de China sigue luchando contra los brotes, pero de COVID-19, que han surgido en varias ciudades del país en las últimas semanas. En Pekín, las autoridades han notificado la cifra de infecciones más alta del último mes, casi 100 casos en un solo día, por lo menos los reconocidos oficialmente.
Por eso en China están ahora procediendo a la desinfección incluso de las carreteras y de los espacios públicos. Se cierran todos los comercios y locales de ocio que no sean de primera necesidad. Además, se extiende el teletrabajo para 22 millones de residentes, mientras continúan los cribados masivos en la calle para detectar más casos. Bueno, eso era sobre todo en Pekín, mientras en Shanghái, también en China, llevan ya más de 2 meses de confinamiento. Empiezan a volver poco a poco a la normalidad, pero muy lentamente. Por ejemplo, algunas líneas de metro de esta ciudad han comenzado a funcionar, aunque ya ven que con muy pocos pasajeros. Son muy pocos todavía los que pueden salir de su vivienda. Las autoridades confían en que la buena evolución de la pandemia en la ciudad permita levantar las restricciones el próximo 1 de junio, pero no es el primer plazo que se ha dado hasta ahora en estos más de 2 meses de encierro. Vamos con otro asunto. Falta justo una semana para el 30 de mayo, Día de Canarias. Y con ese motivo comenzamos una semana de celebración aquí en Televisión Canaria. A partir de hoy, en Atlántico Noticias, vamos a poner voz a algunos de los canarios que están por el mundo. Hoy vamos a hablar con Clara Vázquez Martel. Es una joven de Gran Canaria que realiza su doctorado en la ciudad alemana de Heidelberg. Clara es ingeniera y científica de materiales y hace semanas hablamos con ella porque ha sido seleccionada entre 20.000 personas para participar en los Lindau Nobel. Es un encuentro que se va a celebrar en junio, en el que 600 jóvenes científicos van a tener la oportunidad de compartir experiencias, precisamente con premios Nobel. Bueno, pues ya estamos en contacto con Clara. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Clara. Hola, buenas tardes. Bueno, los Lindau son ahora en junio, ¿no? Ya todo preparado, el cepillo de dientes en la maleta, todo listo. Todo, y un chubasquero por si acaso. Bueno, por cierto, estabas llevando a cabo una investigación de nuevos materiales, ¿no? Que creo además que nos iba a permitir poco menos que cocinar gracias a las impresoras 3D, ¿no? ¿Cómo va eso? Bueno, cocinar, pero utilizar materiales menos tóxicos y más sostenibles, como por ejemplo el aceite, entre otros, de oliva, sí, así que ahí sigo. ¿Sigues con eso? Bueno, el 30 de mayo es el día de Canarias. No sé si tan lejos lo vas a celebrar de alguna manera. Bueno, por supuesto llamaré a mi familia y a ver si brindamos con un romiel o algo a distancia y que mi novio se ponga el equipaje de la Unión Deportiva, que aunque es alemán es muy futbolero, a ver si eso nos da suerte. Bueno, y a lo mejor hay motivos de alegría este año, ¿eh? Esta temporada con la Unión Deportiva. Bueno, ya veo que estás al tanto. Clara, eres un ejemplo para muchas personas a los que les gustaría desarrollar esa labor investigadora que estás haciendo tú. ¿Qué les dirías a la hora, por ejemplo, de formarse? ¿Ha sido una buena idea salir de Canarias o es demasiado duro para lo que después puedes encontrar? Cuéntanos tu experiencia. Pues muchas gracias, Roberto, primero por el gran piropo, y luego, pues, a ver, no quiero poner que todo esto es un camino de rosas, ¿no? Sí que es duro ir a un lugar, en mi caso, por ejemplo, Alemania, aquí en Heidelberg o en Karlsruhe, sin playa, sin mar y sin buen tiempo, entonces no lo voy a pintar. Es duro y establecerse pues es difícil, entonces yo recomendaría a cualquier persona que quiere irse fuera que al menos sepa inglés bien y que el idioma del país al que va, por ejemplo alemán como yo, pues también es muy importante. Sin embargo, yo creo que irse fuera amplía los horizontes de una manera excepcional. Yo creo que no sería la misma si no me hubiese ido, entonces a cualquiera que lo quiera hacer y que sea valiente, se lo recomiendo y se lo recomiendo porque creo que los canarios además somos gente muy abierta, nos adaptamos muy bien. Y tienen que pensar también que siempre se puede volver, entonces volvemos a un sitio maravilloso, no solo nos podemos ir, sino que podemos volver, así que con el idioma y un poquito de valentía se lo recomiendo a cualquiera, es súper enriquecedor y genial venirse. También cuando uno sale adquiere perspectiva, Clara, y a lo mejor desde allí, desde el exterior, puedes mirar a Canarias y pensar en nuestras fortalezas y debilidades. ¿Cuál destacarías a lo mejor entre, las fortalezas, las cosas que tenemos a lo mejor que nos ayudan y a lo mejor alguna que habría que mejorar de cara al futuro?
Bueno, empiezo por las debilidades para acabar por cosas positivas. Las debilidades, yo creo que en Canarias lo que nos faltan son recursos. Destinamos casi todos los recursos al turismo y creo que deberíamos pues diversificar un poco y destinar más recursos, pues por ejemplo a la ciencia. Incluso ofrecer algún tipo de contrato retorno para ofrecer a científicos canarios que estamos en el extranjero pues la oportunidad de volver, pero sobre todo mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de que en las Islas Canarias tenemos sol casi todos los días del año, tenemos viento en los sures, tenemos el mar que nos rodea las costas y sería impresionante. O sea, Canarias podría ser completamente independiente si utilizásemos energías renovables y las aprovechásemos. Entonces yo creo que lo que hacen falta son recursos porque potencial tenemos muchísimo, muchísimo. Y facilitarlo, ¿no? Desde el punto de vista pues de las instituciones. Y la ventaja, por acabar por algo muy positivo que yo creo, es que creo que los canarios, a pesar de a lo mejor los clichés que se tienen fuera de Canarias, que somos muy trabajadores, somos personas muy abiertas y somos gente constructiva, estamos acostumbrados pues a no tener tantos recursos como en otros países. Por ejemplo, aquí en Alemania, al ser un país rico, pues están todos muy acostumbrados a tener muchísimos recursos, nosotros no, y somos capaces de con poco hacer cosas muy buenas. Entonces creo que los canarios nos adaptamos a cualquier situación muy rápido. Bueno, pues y eso lo he visto mucho. Pues eso es bueno y lo ponemos en la parte de fortaleza, sin duda, claro que sí. Clara, pues nada, espero que la celebración del Día de Canarias sea con muchos motivos, con Ronmiel y si es posible con el ascenso, pues también, ¿eh? A ver si es verdad. Venga, a ver si es verdad. Gracias, Clara, por hablar con nosotros un día más. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, y volvemos a nuestro país. Continuamos en el estrecho de Gibraltar. Allí desde hace años se estudia el comportamiento de las orcas. Fíjense qué curioso, porque coincidiendo con la temporada de la pesca del atún, acuden a esta zona a alimentarse. Y los investigadores han detectado desde abril que los animales interactúan con los veleros. A 8 de ellos les inutilizaron el timón y tuvieron que ser ayudados por salvamento marítimo, pero lo han hecho con otros 20, o lo han intentado con otras 20 embarcaciones. Se detectaron 69 contactos el año pasado, 30 de los cuales produjeron roturas en las naves, o sea, no es algo aleatorio. El verano pasado incluso se llegó a prohibir navegar con embarcaciones menores de 15 metros en la zona de Barbate. Bueno, sobre este extraño o no tan extraño comportamiento queremos hablar con Alfredo López, biólogo de SEMMA y miembro del grupo de trabajo Orca Atlántica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿este comportamiento es extraño o no? ¿Le sorprende o no? Sí, desde luego que es un comportamiento muy extraño, ¿no? Pero bueno, se lleva produciendo desde el verano del año 20 y hasta ahora pues no ha cesado. Eso es lo que nos sorprende. No parece un comportamiento aleatorio, ¿no? A ver, en principio pudo empezar pues siendo un caso aislado, pero lamentablemente pues las orcas lo han tomado pues como una rutina, ¿no? Y entonces pues siguen haciéndolo continuadamente, ya digo, pues desde el verano de hace 2 años. Pero ¿sabrán, de alguna manera serán conscientes de lo que están haciendo? O sea, ¿es solo un juego, por ejemplo, para ellas, por lo que ustedes detectan? ¿O es una forma en la que saben que están provocando un daño en la embarcación, no sé, a la que quizá vean como una competidora en los recursos? No sé exactamente por dónde van sus investigaciones. Bueno, ellas no, digamos que no tienen un comportamiento agresivo. A pesar de que rompan algo en ocasiones, su comportamiento inicial no es agresivo, ¿no? Por tanto que, bueno, pensamos que no es una venganza, no es algo que desean hacer daño, ¿no? Pero realmente tampoco es un juego. En su momento pudo empezar siendo como un juego, pero han asumido pues este comportamiento como un rol más y como una parte más del comportamiento habitual, ¿no? Es verdad que no todas las orcas actúan de este modo, solamente algunas, ¿no? Pero digamos que lo sorprendente del caso es la reincidencia en estos casos. También se ha visto orcas bueno, en aguas cercanas o relativamente cercanas a Canarias. No sé si serán estas mismas o estas se quedan ahí en esa zona del estrecho siempre. No, vamos a ver, las orcas que viven en el estrecho viven una parte del año,
¿no? Digamos que de primavera a verano o a principios de verano viven ahí y luego se empiezan a desplazar hacia el oeste y hacia el norte. Son primas de las orcas canarias, pero no tienen relación actualmente con ellas. No se ha comprobado que haya traspaso de orcas entre Canarias y, digamos, las aguas de la península en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, sí que tienen relación familiar, por así decirlo, pero no tienen un contacto diario entre ellas y, por tanto, que su comportamiento, aunque es parecido, pues es absolutamente diferente y las orcas canarias podéis estar tranquilos que no tienen de momento al menos de momento este comportamiento de Claro. ¿Pudiera ser que en el estrecho observan las embarcaciones como unas, no sé, como competidoras a la hora de buscar recursos, de encontrar comida? ¿Por los pesqueros o los pescadores? Bueno, a ver, hay, digamos, dos orígenes de este comportamiento. Un comportamiento autoinducido, es decir, que ellas intentan un comportamiento y un comportamiento como a una situación, es decir, pasaron un mal momento e intentan parar los barcos para que no se vuelva a producir ese comportamiento, ¿no? No sabemos cuál es la hipótesis verdadera, ¿no? Porque estas dos hipótesis responden a perfiles de orcas diferentes, es decir, el comportamiento autoinducido coincide perfectamente con las orcas adolescentes y el comportamiento aversivo coincide con orcas adultas. Pero es que de todas estas orcas que interactúan, que son 14 en total, todas son adolescentes menos una, ¿no? Menos una que es adulta. Y entonces por eso nos rompe los esquemas y no sabemos exactamente dar una explicación certera a este comportamiento. Bueno, pues ahí está el enigma y ahí está la investigación que están llevando a cabo, a ver si dan con la solución. Gracias por contárnoslo, Alfredo. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para todos los canarios. Bueno, en Colombia han echado a un grupo de españoles de un avión que protestaba en contra de que dejaran sin volar a dos de sus compañeros por overbooking. Sin embargo, denuncian que sí había plazas libres, por ejemplo las de primera clase. Aún así, la protesta no sirvió de nada y el piloto no solo no dejó subir a esas dos personas, sino que obligó a todo el grupo a dejar el avión. Un grupo de españoles protagonista de una protesta en un avión en Colombia que obliga al piloto a detener el vuelo. Representa un grupo de españoles en Colombia. Hemos intentado volar a Medellín 34 personas. Resulta que nos han dicho que había overbooking y 2 personas se han quedado en tierra. Según la compañía aérea, la sobreventa de billetes está permitida siempre y cuando no se supere la capacidad de al menos el 5%. Sin embargo, estos pasajeros denuncian que había asientos vacíos. Como hemos visto que había plazas vacantes, aunque eran en primera, hemos protestado diciendo que creíamos que nuestros compañeros tenían que volver a volar y entonces el comandante no ha sido capaz de salir y nos han devuelto al aeropuerto. Finalmente llegó la policía al avión y... Me están manifestando que los pasajeros españoles, no sé quiénes son, hicieron algo, pusieron en riesgo. No. ¿Pero se puede echar a alguien de un avión si así lo desea el piloto? La respuesta es sí, si él mismo considera que los pasajeros pueden resultar un riesgo para la seguridad. Bueno, de hecho, los expulsó, en este caso, a los pasajeros españoles. Más historias en Latinoamérica, atentos a lo que hizo esta mujer para poder pasar droga en un aeropuerto, precisamente en este país, en Colombia. Se trataba de pasar por embarazada y lo ven, pero la estrategia no fue muy eficaz. Las autoridades dudaron de si lo que en realidad llevaba bajo la barriga era un bebé, hasta que la registraron y vieron que lo que llevaba en realidad era un alijo de droga. Finalmente la mujer fue detenida por tráfico de estupefacientes. Bueno, esto es Guatemala. Ahí ven a una mujer pues encajada en la ventana sin poder salir. Al parecer intentó entrar en la guagua para cometer un robo. Utilizó una de las ventanillas después para huir, pero ahí se quedó atascada. Todo ante la atónita mirada del resto de testigos que inmortalizaron el momento con sus móviles. La mujer finalmente logró descender y se marchó por su propio pie sin ningún tipo de represalia por parte de la policía, que llegó demasiado tarde. Y hoy terminamos con una reivindicación a cargo de un disidente chino, un artista llamado Badiou Cao, que en esta ocasión ha centrado su trabajo en apoyar a Ucrania.
Bueno, probablemente su trabajo les suene al del británico Bansky. Se expone estos días en Praga y en él critica al líder ruso, también a los dirigentes de su país, en China. La exposición se titula El efecto mariposa de Kiev. Hasta el 28 de agosto podrán visitar esta exposición, con la que nos despedimos hasta mañana. Se quedan con Telenoticias 1. Nosotros volvemos a partir de la 1:30 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!